la cuarta entrevista. Pero antes de entrar, que vamos a hablar del Loco de la Colina, que todo el mundo conocerá el Loco de la Colina, y recordará esa voz tan maravillosa, ¿verdad? Y esos contenidos, ¿no? Quiero recordarles una exposición muy interesante de pintura y técnicas mixtas que está en el hall del antiguo Ayuntamiento de Fásnia, que es del 3 al 12 de octubre, en horario de 8 a 2 y de 4 a 8, y los sábados de 7 y de 5 a 8 de la tarde, ¿no? Y los domingos también de 10 y media a 2. Lo organiza la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Fásnia y colabora la Asociación Cultural Montañeros de Usapa. Esa exposición de pintura que está ahí, en el hall del Ayuntamiento de Fásnia. Durante más de 30 años he recorrido un largo camino repleto de emociones, sensaciones, anécdotas y lecciones de vida. Han sido tantos los encuentros, tantas las preguntas, tantas las respuestas y tantos los silencios, que siento que ha llegado el momento de hacer balance y recordar. Me puedo acostar con un idiota. Ha llegado el momento de hacer balance y recordar, decía Jesús Quintero. Vamos a hablar de recordar un poco la figura de Jesús Quintero, histórica, del compañero, en la voz de José Antonio Bardella. Es una auténtica historia viva de la radio en Canarias. Un día vamos a hablar de la historia de José Antonio Bardella, porque tiene tanta historia y él abrió muchos campos y muchos caminos. Por ejemplo, el de la obra Menos en Canarias, que fue el autor de esa fórmula, ¿no? Una hora menos en Canarias, es José Antonio Bardella. José Antonio, buenos días. Muy buenos días. Un saludo para todos, para los amigos de Radio Tiempo y para los oyentes. Qué bueno. Siempre José Antonio, siempre tienes una voz de radio. Yo creo que cuando tú empezaste a llorar, tu madre ya te decía que iba para la radio. Que Lo que tengo ahora es una voz dormida, ¿eh? Bueno. Porque todavía estaba tumbado. Aprovecho ya la edad que tengo para levantarme tarde y después de despertarme me paso por un par de horas leyendo a través del teléfono móvil lo que se ha publicado en el día, ¿no? Claro. En el día me refiero en el país. En el país, sí. Exacto. En todos los periódicos de España prácticamente, ¿no? Claro. José Antonio, hablamos de Jesús Quintero, ¿no? Cuéntanos Jesús Quintero. ¿Cómo lo recuerdas tú al principio, cuando aparecía? Cuéntanos. Una sorpresa. La llegada de Jesús Quintero, sin lugar a dudas, fue una sorpresa para todos por la forma de decir, de hablar y sobre todo del gran mensaje que daba cada vez que nos decía algo, ¿no? Jesús Quintero era un futurista y sin lugar a dudas un profeta, ¿eh? Y por ejemplo, creo yo, yo lo veo así. Yo creo que en eso coincidimos todos, ¿no? Pero y en aquellos, sí. ¿Tú lo llegaste a conocer o a escuchar en aquellos primeros tiempos en Radio Nacional? Y yo que no sé si él empezó en Radio Nacional, pero cuando empieza el boom de él, aquellas formas que tenía, que yo sí recuerdo que enganchaba a todo Dios, ¿no? Todo el mundo lo escuchaba, era increíble, ¿no? La mayoría de las veces la gente se quedaba con su mensaje diciendo, no, y será verdad lo que propone, y será verdad que va a pasar esto, y no, pero el tío mira que sabe de todo, ¿no? Porque es verdad, le echaba mano a todos los temas. Sí. Y además con lo que dije antes, ¿no? Con una especie de profetizar cosas que iban a pasar en el futuro y que muchas veces ocurrían. Yo creo que para los propios invitados, el ir con Jesús Quintero era otra rúbrica, ¿no? Significaba muchísimo que pasaran por él, ¿no? Por las conversaciones con él tan profundas. Yo creo que no estábamos acostumbrados a ese tipo de... que ahora lo echamos de menos, porque ahora con esta rapidez que vivimos, no sé, ¿no? Pero aquella... No, hay profesionales, el otro día murió uno
que tú recordarás como yo, Pepe Domingo Castaño, ¿no? Sí, sí. Que dejan una huella tremenda. De Pepe Domingo Castaño, aquellos aspavientos que él hacía cuando se transmitía partidos de fútbol, que solo él los ha sabido hacer, pues con el Loco de la Colina pasó lo mismo. Solo él sabía decir las cosas que muchas veces eran profecías, ¿no? Sí, sí, yo creo que nunca nadie pudo imitarlo. Era él, ¿no? Yo creo que no, que nadie podía imitar al Loco de la Colina, que era él. Con ellos no hay segundas partes, eso lo tengo claro. Oye, está claro, está claro. Oye, tanto con uno como con el otro, ¿eh? Lo que estás contando también de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Lo mismo. Pepe Domingo Castaño también hacen escuela, fíjate qué paradójico, hacen escuela y sin embargo no dejan seguidores, porque no los pueden imitar. Contra, qué bien, que me encanta esa reflexión. Sí, es verdad. Oye, es verdad, sí. Sí, no dejan después porque no lo pueden imitar, sí. Es como si nacieran con ese don y ahí tiene que acabar, ¿no? O sea, con ellos, ¿no? Sí, nace y muere con ellos, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. No hay segundas partes. y la prueba de ello que son iconos, ¿no? Que son gente que son referencia única, ¿no? Claro. Y en el caso, por ejemplo, de que también Pepe Domingo, pero en el caso ya que estamos hablando del Loco de la Colina, yo creo que era una persona que atraía, era como el flautista de Amelín, atraía a todos los sectores, de todos los perfiles y de todo. Sí, la verdad. Y mira que a veces era un crítico contumaz con algunas cuestiones del país o algunos personajes políticos o gente conocida, ¿no? Era tremendo lo del Loco de la Colina. Bueno, la prueba es que estamos hablando de él. Si no tuviera esa importancia no lo haríamos, ¿no? Claro, está clarísimo. Eso está claro. Sí. Y por ejemplo, los personajes... Sí. Hay gente que deja huella, una muy característica, como el caso del Loco de la Colina, pero pongo por ejemplo otro periodismo no más o menos serio, sino de otra manera, más natural, Luis del Olmo, sin ir más lejos. Sí, también. Estuve hablando hace unos meses con él, con Luis del Olmo. Lo estuvimos entrevistando. Estuvo en Tenerife, porque recuerdo que le dieron un premio Taburiente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de hablar con él. Vale, porque tú estuviste con él, ¿verdad? Él me comentó. Tú estuviste con él en Protagonistas, ¿no? Sí, efectivamente. Yo era una especie de corresponsal de Protagonistas aquí a través de Radio Nacional en Tenerife, de Protagonistas con él y por la tarde con otro grande, Eduardo Sotillos, en Para Vosotros Jóvenes. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas de Eduardo Sotillos, sí. Eduardo Sotillos, sí, te acuerdas, ¿no? Claro, Eduardo Sotillos, claro. Después tenía un programa también cultural, hacía muchos años, en Radio Nacional, El Ojo Crítico. El Ojo Crítico se llamaba, creo que también lo llevaba él. ¿Por qué no surgen, o sí surgen? Porque todo lo que me estás comentando eran gente, bueno, antes lo estábamos comentando, ¿no? De que parece que habían nacido con ese don, ¿no? De esa manera. Y ahora no sé, esas voces tan características, ¿no? Porque todas han tenido esa voz tan maravillosas, preciosas, ¿no? Yo no sé si es que ahora han cambiado las cosas o no, o si también surge. ¿Tú cómo lo ves ahora, José Antonio? Fue una época, no nos olvidemos de Iñaki Gabilondo, por favor. Bueno, claro. Claro, que fue una época de grandes lanzadores, permíteme la expresión, del medio radio para todo el mundo, que tenían una capacidad y una virtud tremenda de atraer, que todo el mundo sintonizaba. Te ibas a un taxi y los estabas escuchando, en los hospitales los ponían, el agricultor que tenía el transistor en el campo estaba sintonizado con ellos, tenían una atracción tremenda. Tremendo. Ahora me estaba acordando una frase del Loco de la Colina, cuando dice yo no comprendía el mundo, ¿no? Nunca comprendió el mundo. Bueno, yo tampoco, ¿no? Pero dice no comprendo cómo puede haber gente que se sienta contenta y envalentonada por no haberse leído un puto libro en su vida, ¿no?
¿Sabes que ser tenía ese tipo de reflexiones el tío. Sí, la verdad que sí. Y fíjate tú que lo nombramos y en el fondo lo que estamos es echándolos de menos. Claro. Yo Yo mucho de menos esa radio, ¿no? Sí, total. Y antes lo que te estaba comentando, José Antonio, esas voces siguen existiendo, no salen, el modelo ha cambiado, es otro. ¿Tú cómo ves eso? No, el modelo es otro, sin lugar a dudas. La radio, es triste decirlo, pero la radio ha perdido bastante, no sé, entiendo yo, no sé si tú lo ves así, pero ya no hay aquella locura de, por ejemplo, los seriales radiofónicos, que la gente se daba prisa en comer, en llegar a tal, para acercarse, a veces una vecindad, porque en un edificio solo tenían aparatos de radio 2 o 3 personas, de aquellos de mueble, aquellos aparatos grandes, ¿no? Que se llamaban de capilla algunos, por la terminación en cúspide que tenía el aparato de radio en la parte superior, y se juntaban vecinos o ponían la radio en la ventana a través de un patio para que todo el mundo oyera las novelas, los seriales. Era una cosa que ha desaparecido, por ejemplo, el serial, ¿no? Total. Y por ejemplo, pero y en esa, claro, y en esa radio un título que, perdóname, se viene a la mente un título que yo creo que todo el mundo escuchaba: Simplemente María. Sí, Simplemente María. Yo me acuerdo que vino aquí a Tenerife, la protagonista, y me acuerdo de ver un cartel en los rodeos que decía: la verdadera María eres tú, simplemente María. ¿En serio? Sí, señor, en los rodeos. Ay, qué bueno. La verdadera María eres tú. Ay, sí. Qué bueno. Claro, la radio ha evolucionado tanto, ¿no? Y por ejemplo, sí. ¿Tú cómo ves, ya que estamos hablando de la radio, tú cómo ves la introducción de la imagen? La imagen que ahora no sabemos exactamente si estamos haciendo radio o se está haciendo televisión. No sé qué quiere decir con lo sí, de por la ejemplo, imagen. Que te digo yo, que lo podamos estar, que ahora, antes, por ejemplo, tú estás comentando el tema de escucharlo, ¿no? Y resulta que estábamos escuchando, estábamos trabajando la atención increíblemente, ¿no? Todo el mundo estaba con con el oído pendiente y tal. Ahora, pues el método ha cambiado. Entonces a lo mejor estamos hablando tú y yo, pero nos están grabando y está saliendo estamos saliendo. Yo quizás estoy más pendiente de la cámara que estoy saliendo yo a estar hablando contigo. Ese modelo de radio, yo no sé si eso ha ayudado a la radio o no, o la radio tiene que reinventarse en este mismo momento que estamos. La radio es oído, no son ojos. La radio hay que oírla. Y si te quieres quedar con... alguna gente, yo recuerdo que mucha gente se aproximaba a las emisoras de radio porque querían conocer la voz que les entretenía toda la mañana. Iban a la emisora de radio: ay, me gustaría conocer a fulanito de tal, ¿cómo es? Algunos se llevaban una decepción: ay, yo me creí que era más alto, ay, yo me creí que era más guapo, ay, Jesús, ¿cuánta edad tiene? Cosas así, ¿no? Sí. Y no se decía aquello de, si te gusta, ¿cómo era? Si la voz te enamora, no pases por la emisora. Exactamente, por eso, ese es el ejemplo que puse. Si la voz te enamora, no pases por la emisora. Fíjate Había chascos sorprendentes. Claro. Fíjate tú que el titular que has dicho, la radio es oído, no ojo, ¿no? Y sin embargo, claro. La imaginación, a través de lo que uno escucha, puede imaginar, es una locura lo que uno puede imaginar, ¿no? Es que la radio no tiene fronteras, piensa eso, ¿no? La radio llega, y lo curioso del caso es que cada oyente puede imaginar lo que estás enradiando, lo que estás diciendo de distinta manera, ¿no? Tú dices: por aquel camino por el que yo pasaba, acompañado de varios amigos, había gran cantidad de árboles que animaban a que el paseo fuese recorrido todos los días. Bueno, cualquiera se podía imaginar aquel paseo cargado de árboles de una manera o de otra, ancho, con palmeras, con robles, etcétera. Es una imaginación dispersa, ¿no?
Pero eso es lo que digo yo, y es que eso no se puede perder de ninguna manera, la capacidad de imaginarnos, porque ese mismo texto que tú estás diciendo, exacto, yo me estoy imaginando mi camino, mis árboles, y tú te estás imaginando el tuyo y el otro, ¿sabes? Entonces, esa capacidad imaginativa, que eso de que te lo den todo, pues, no, o sea, fatal, ¿no? Mira, aparte una cosa... de los cereales, sí, perdón, aparte de los cereales, otra cosa que ya no se prodiga mucho eran los famosos concursos en la radio, ¿no? Vale. Los concursos eran tremendos, con cantidad de premios que se daban y que participaba todo el mundo, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Mira, ¿y cómo se te ocurrió a ti lo de... porque pasaste a la historia, cada uno pasa a la historia, pero tú pasaste a la historia por lo de una hora menos. ¿Cómo se te ocurrió a ti lo de la hora menos? Lo de la hora. Porque estabas cansado de decir siempre la hora, ¿cómo fue? No, cada vez que conectaba, eso es porque, como te decía, yo era la especie de corresponsal de Radio Nacional en los programas nacionales, por la mañana con Luis del Olmo, por la tarde con Eduardo Sotillo, por la noche con Joaquín, no me acuerdo el apellido. Soler Serrano, ¿no? ¿O sí? Con circuito nocturno, y entonces resulta que Luis del Olmo decía, cuando son las 12 en Barcelona, aquí desde la Rambla, un saludo. Luis, que en Canarias es una hora menos, aquí son las 11, vale, ya está el canario con la traquina de siempre, por la tarde, con Eduardo Sotillo. Son las 5 de la tarde, desde Prado del Rey comienza el mejor hit parade de España. Para vosotros, jóvenes, 5 de la tarde, para vosotros, jóvenes, Eduardo, que en Canarias son las 4, aquí es una hora menos. Vale, pues una hora menos en Canarias. Por ahí empezó. Y por ahí empezó. Sí. Pues sí. Ha variado el tema. De una hora menos ahora se puede decir. Luego hubo vacilones con eso. Sí. Otros decían una hora antes. Y en los teatros más de una vez, dos cómicos decían, hola Pedro, coño, tanto tiempo sin verte, ¿cómo estás? Bien. Muchacho, ¿cuántos años tienes? Pues tengo 68, 67 en Canarias. Claro. Es verdad. Ahora a lo mejor... Cosas como esa. Claro, cosas como esa. Sí, después empezó el vacilón con respecto a todo eso, ¿no? Claro. O por ejemplo, ahora variado y se dice, y a lo mejor se dice una hora menos en Canarias, o se dice las 4, las 3 en Canarias, ¿no? O sea, como variedades dentro de eso, ¿no? Pero en el fondo era lo mismo, ¿no? En el fondo era lo mismo. Fíjate, ¿no? Que empezó en la radio y luego un director de Radio Nacional que Enrique Martínez, que estuvo aquí, propuso a la Dirección General de Radio Nacional que no solo saliera lo de la hora menos en el programa de protagonistas o el de la tarde con Eduardo Sotillo, que ya se dijera a todas horas, y lo logró incorporar en los informativos, con lo cual en cada hora sonaba el nombre de Canarias. Son las 5 de la tarde, boletín informativo, las 4 en Canarias. Y antes el boletín informativo no decía eso, decía es la hora tal y punto, ¿no? ¿O qué? No, la hora. A las 5 de la tarde, boletín de las 5 de la tarde y punto, ¿no? Pero nosotros aquí teníamos que sacar la cuenta que nosotros estamos a las 4, ¿no? Exacto. Claro. Pero fíjate tú, lo valioso del tema es que empezando en Radio Nacional se contagió a todas las emisoras e incluso en la televisión, no te olvides, e incluso en la televisión. Qué bueno. Oye, José Antonio, un día te voy a llamar para que me cuentes eso. ¿Cómo pudo ser eso? Ahora lo vemos así, pero aquellos primeros tiempos tuvo que ser alucinante, ¿no? Sí, cuando llega la tele, cuando aparecías en la tele, por ejemplo, y que todavía la gente no estaba acostumbrada, te veía pues por la calle, que sería como una aparición, ¿no? Algo así. Yo fui el primer presentador en Tenerife, junto con Luis Zárate en Las Palmas, del Telecanarias, cuando en televisión española me refiero, perdón. Sí, en televisión española no había sino televisión española. Pues yo era con Cristina García Ramos. Ajá. Éramos los presentadores aquí de televisión española en Canarias. En Las Palmas era Luis Zárate y una chica que le llamaban la negrita, que la chatita, que era muy morenita, ahora no recuerdo el nombre. O sea que fuiste entonces... yo creo que entonces... Y Pascual Calagüí, que no sé si te suena, que en deporte...
y en Tenerife Paco Álvarez. Paco Álvarez, mira que de alguna manera contribuyeron o contribuiste en ese conocimiento más de Canarias por los canarios, porque la primera vez que empezamos a ver cosas del vecino y de lo que ocurría aquí, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, sí. Fue una época en fin, espléndida bajo el punto de vista de la comunicación, ¿no? Total. José Antonio Bardellas, una auténtica rúbrica en el mundo de la radiodifusión canaria. Otro día te llamo y me cuentas toda esa historia, porque eso tenemos que conversarlo tranquilamente. Lo que tienes que hacer es comprar alguno de mis libros y ya está, y te enteras. Los tengo algunos de tus libros, los tengo. La radio lo tienes. Ese no, creo que no. Ese pues no, pero sí te he leído los libros, sí. Tiene 400, 500 páginas y un montón de fotografías de gente de la radio, de profesionales de la radio, que sin duda cuando los veas te llamarán la atención. Seguro que sí. Mira, una cosa, ya va por la tercera edición, ¿eh? ¿Cómo me dijiste cómo era el título, me dijiste? O la radio. Ediciones Idea. Ediciones Idea. Pues muy bien, aquí estoy tomando nota. Ediciones Idea, vale. En la portada se ve un aparato de radio antiguo, aquellos que tenían un altavoz encima del mueble. Vale. Bueno, José Antonio, un placer, un abrazo y hasta siempre. Bien. Oye, gracias por acordarte de un viejito como yo. Que va, si estás al día. Tú mismo lo dijiste al principio. Primero me leo toda la prensa que hay a nivel nacional, tal. Como que estás perfecto. Un abrazo. Eso a diario. ¿Cuántos años me echas? ¿Qué te crees tú? 80 y algo. ¿No? El algo un poco largo, 85. 85. Bueno, dale la vuelta, 25, 28, ¿vale? Nací en el 38 en plena guerra civil, con eso te digo todo. Bueno, el loco era mayor que tú, ¿no? Creo. Sí, un poco mayor. Un poco más. Bueno, se nos fue el tiempo. Un abrazo, José Antonio. Gracias por el detalle de acordarte de mí. Gracias, chao, gracias a ti. Adiós. Un saludo a todos los oyentes. Adiós. Bueno, pues nada, hemos acabado ya la jornada.